Todo el mundo te dice que necesitas mejores entradas. Yo hice lo contrario y encontré el problema real. Te voy a contar el caso de mi alumno Raúl. Raúl llegó a la mentoría pensando que necesitaba los mejores setups y las mejores entradas para tener buenos resultados en el trading. Y nos dimos cuenta que realmente ese era el problema que estaba evitando que gane más plata. Porque quería buscar tanto la perfección que no llegaba a ningún lugar con consistencia. ¿Por qué? Porque esa perfección que tanto estaba buscando no le permitía tomar la gran mayoría de las decisiones y de los trades que debería haber tomado, y eso solo hacía que su win rate o su probabilidad de trades ganados baje. Y tuvimos que identificar que este problema era realmente ese era un problema tonto, porque estaba perdiendo oportunidades por no querer darse cuenta que no se trataba de un setup perfecto o de entrar en el punto más alto o el punto más bajo del mercado. Se trataba de qué tan consistente podía ser su estrategia, y ni siquiera me la podía explicar. Y la verdad es que el 80% de los traders tiene el mismo problema, ¿no? Cree que necesitan mejores entradas para lograr la rentabilidad, cuando no funciona así. Funciona teniendo un sistema correcto. Esto es lo que te va a hacer que tú ganes plata, no tener el mejor setup o la mejor. Es realmente importante que entiendan esto lo antes posible, porque si no entienden esto, porque no se van a dar cuenta que están perdiendo oportunidades en el mercado por simplemente buscar las mejores entradas y no darse cuenta que tener un sistema repetible es lo que realmente da plata, porque un setup es una cosa que podría pasar en cierto día y dependiendo mucho de la situación del mercado, mientras que un sistema no depende de nada, depende de ti, depende que tú sepas cuáles son las reglas que tienes, cuál es tu estrategia y que la has backtesteado y la entiendas completamente, que seas un proceso antes de entrar al mercado para que te entiendas y entiendas en qué estado emocional estás y luego tomar una decisión que sea la decisión correcta para obviamente ganar plata. Porque ponte a pensar, o sea, si es que tú entras al mercado, pierdes y luego se vuelve a formar tu setup, vuelves a entrar y vuelves a perder, ahí no estás teniendo un sistema que tenga sentido, simplemente estás tomando una decisión emocional porque te has convencido de que lo que estás viendo en la pantalla funciona y no estás entendiendo que no se trata de eso, se trata de crear algo que te proteja de ti mismo y que no haga que tus decisiones sean por algo que ves o un patrón de repetibilidad en el mercado, sino porque ya entiendes exactamente lo que estás buscando. Y eso es lo que quiero que tú entiendas. Que te voy a mostrar el sistema que me ha ayudado a tener los resultados que tengo, más de $1 millón en cuentas fondeadas, manejando 6% todos los meses, teniendo alumnos con más de 2 millones en cuentas fondeadas y con más de $80.000 en retiros. Voy a explicar primero la regla de riesgo fija. Es muy simple, es tan simple que la vas a poder repetir al final de este video y espero que lo hagas. Y es simplemente 1% por operación. Un trade al día y en una sesión. Son los 3 unos y siempre tienes que acordar eso. Que tienes que seguir si es que quieres ver, ¿qué cosa? La rentabilidad. Entonces tienes que seguir estos 3 unos. 1% por operación, tratar de ganar 2% claramente para gestionar tu riesgo bien, una sesión y un trade. ¿Por qué? Te voy a explicar psicológicamente por qué es que eso es la mejor opción que podrías hacer. Y es muy simple. Tener una operación al día hace que tú fuerces a tu cerebro mentalmente a que esta operación tiene que ser ganadora. Vas a pensar 2, 3 o 4 veces antes de entrar a una operación porque sabes que solo tienes una oportunidad para apretar ese gatillo y para posiblemente ganar plata. Entonces no vas a estar haciendo esas tonterías que ves seguro online o que tú haces, que es entrar en todos los movimientos posibles con la cantidad posible de trades y al final no llegar a ningún lado. Entonces un trade porque te obliga a pensar varias veces las cosas y tus decisiones. 1% ¿por qué? Porque simplemente es lo más fácil mentalmente y digerible que te podría recomendar. O sea, simplemente lo veo que siempre ayuda a todas las personas que se lo recomiendo cuando comienzan a arriesgar 1% por operación en vez de más. Simplemente hay un cambio mental en el cual se dan cuenta que ese siempre era el número que tenían que hacer para tomar
un trade y por fin ganar plata, ¿no? Que es lo que todos queremos. Y una sesión es también por una razón. Cuando tú tienes una sesión al día, tienes que encontrar tu operación dentro de esta sesión. Y si no está dentro de esa sesión, no tradeas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es esta sesión y cuál es la sesión que te voy a recomendar? De 9 a 10 y media de hora Nueva York. Hora Nueva York siempre, ¿por qué? Porque esta es la mejor hora para tradear. Es donde puedes emplear estas dos cosas mejor y siempre ganar plata. ¿Okay? Entonces, te recomiendo sí o sí que trades en la sesión de Nueva York. Es la mejor recomendación que te puedo dar. Hora Nueva York, adaptalo a la hora en la que estés. Trades una vez al día como máximo y 1% por operación. Y esto realmente es muy simple, ¿no? Con la gestión de riesgo te puedes entender mucho mejor esto para que comiences a darte cuenta por qué 1%. Vamos a poner una muestra de 5 trades y vamos a poner que pierdes 3 y ganas 2. Que pierdes 3, ganas 2. Si acá perdiste 3%, ¿no? 3%, y acá ganaste 4%. ¿No? ¿Por qué? Porque arriesgas 1 a 2 de riesgo-beneficio. Y significa que esto 3% que perdiste, o sea, esas 3 oportunidades que perdiste 1%, te dan un 3. Y estas 2 oportunidades que ganaste 2%, porque son 1 a 2, o sea, arriesgas 1 para ganar 2, te dan un 4. ¿Okay? Entonces, para que tengas una idea, que si es que tú traías 5 veces y pierdes más veces de las que ganas, igual terminas con un número positivo de 1%. Pregúntale a varias personas cuánto darían por hacer 1% cada semana o cada mes. Puedo apostar lo que quieras, que el 99% de la población no le hace esto a su plata. Entonces, si tú dices, oye, ¿sabes qué? Voy a ser un poco más conservador con mi plata, voy a arriesgar 1% por operación, una operación, y tratar de ganar entre 2 y 3% por operación, tus números siempre van a pasar de ser negativos a ser positivos. ¿Okay? Entonces, entiende que la gestión de riesgo lo es todo cuando lo juntas con los 3 unos, y esto es la base del plan. ¿Okay? La base del plan, el sistema. Vamos a ver el checklist preentrada. Esto es súper importante porque no solo vamos a ver lo técnico, sino también lo emocional. Y vamos a revisar qué cosas podríamos hacer mejor, qué cosas podríamos mejorar antes de tomar una decisión en el mercado. Eso es muy simple. Con lo técnico vamos a ver, obviamente, lo que tiene tu estrategia: confluencia confirmada, nivel de riesgo definido y zona de liquidez clara. Esto es simplemente lo más simple que puedes hacer. Por ejemplo, si tradeas SMTs, tienes que revisar que esté tu SMT, tienes que revisar cuánto de riesgo vas a arriesgar en ese día, que ya saben, 1%, y zona de liquidez clara es básicamente zonas en donde podría llegar el mercado, ¿no? Por ejemplo, si quieres meter una venta con un SMT de venta, tienes que identificar que lo más probable es que podría llegar a una zona de liquidez que podrían ser imbalances, lows, equal lows, ¿no? Equal lows. Son simplemente cosas básicas del trading que tienes que ver con tu estrategia, ¿no? Normalmente la gran mayoría de estrategias tienen estas 3 cosas. Y lo emocional, que sinceramente es mucho más importante que esto, es en qué estado emocional te encuentras el día de hoy. Estás en un estado de sin necesidad de recuperar, sin ansiedad por entrar y dispuesto a perder ese trade. Y esto le voy a poner doble enfoque porque es lo más importante. Esto, dispuesto a perder ese trade, es lo más importante. Si tú como persona, antes de entrar a la operación en tu computadora, ya sabes y estás dispuesto a perder esta operación, siempre los resultados van a ser más positivos que negativos. Siempre. Y es simplemente un tema mental porque tú ya estás aceptando tu pérdida antes de siquiera tomar una decisión. Entonces ya estás básicamente convencido de que vas a perder y pierdes el miedo de entrar, pierdes la ansiedad de tener que recuperar la cuenta de antes porque simplemente ya perdiste mentalmente. Entonces tomas la decisión, entras con calma, teniendo todas estas cosas bien mapeadas y tomas una mejor decisión en el mercado. Último, la revisión post-trade, que no es la revisión que normalmente todas las personas te dicen que tienes que hacer. No, es una revisión específica que tiene 3 pasos. ¿Okay? La primera es cómo te sentiste, sentimiento. Cómo te sentiste antes del trade. ¿Okay? Eso es importante. Esto lo tienen que hacer en un journal. Agreguen un journal en Google Docs, en su iPad, con la mano, en el lapicero, lo que quieran.
tienen que hacer todos los días que tomen una decisión esto. Sentimiento antes del trade. ¿Okay? Resultado, obviamente, positivo o negativo. Y mejoras. Muy simple. Resultado, obviamente si es positivo o negativo. Obviamente si es negativo o positivo. Y mejoras, ¿a qué me refiero con esto? No estoy hablando solo mejoras estratégicas. Estoy hablando de mejoras estratégicas y mejoras emocionales. Son las dos. Tienes que darte cuenta entre estas dos. Estratégicas y emocionales. ¿Okay? Entonces vas a escribir. Pude haber visto una mejor entrada si esperaba el Fair Value Up de 5 minutos o esperaba este SMT, capaz entré muy antes, muy después. Esto siempre tienes que poner ganas o pierdas, ojo, porque siempre van a haber mejoras. ¿Okay? Y si no tienes mejoras, pones lo hice perfecto, que no creo que nadie pueda poner eso porque nadie es perfecto entrando al mercado. Entonces esas son las mejoras técnicas, ¿okay? Pero lo más importante son las mejoras emocionales, ¿no? ¿Qué pudiste haber hecho mejor? Pudiste haberte puesto en esa situación de tu yo del futuro y haber manejado mejor tus emociones durante la operación, ¿no? Pudiste haberte dado cuenta de que quizás estabas muy emocional ese día y tenías que evitar tradear. Pudiste haberte dado cuenta que estabas con la pérdida de ayer y la tenías en la cabeza y por eso tomaste una decisión errónea. Entonces, todas estas mejoras tienes que apuntarlas, siempre, apúntalas. Y lo que vas a hacer con esto, que es la revisión post-trade, días después de un día de trading, vas a leer tu journal. Porque antes de tradear el siguiente día, lees tu journal. ¿Por qué? Porque tus mejoras te van a ayudar a darte cuenta qué es lo que estaba pasando antes, que tuviste que mejorar, y te van a poner simplemente en un estado de frecuencia mejor. Porque te vas a dar cuenta, oye, ayer me sentía de esta manera, dije que tenía que mejorar de esta manera, entonces voy a hacer que hoy día me sienta de la forma mejor y tenga un mejor resultado, un resultado más positivo y hacer más plata. Es así de simple. Y si todos los días vas haciendo esto, adivina qué va a comenzar a pasar. Vas a comenzar a subir, porque cada día revisas tu día anterior y lo mejoras. Revisas tu mejor día anterior y lo mejoras. Revisas tu día anterior y lo mejoras. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? Tu video se va a ver como un gráfico y en vez de ser esto, va a ser esto, más lento, pero siempre hacia arriba. ¿Okay? Entonces, nada. Acuérdate siempre que la consistencia no viene del setup, viene del sistema. ¿Okay? Entonces tengan estas cuentas, tengan esto siempre en su cabeza. Riesgo fijo, plan de acá, checklist preentrada, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Confianzas técnicas y emocionales y revisión post-trade, que diría que es lo más importante. ¿Para qué? Para que la escalera siempre sea hacia arriba y terminen ganando plata.